¿Sabías que en Araba somos más de 1000 trabajadoras que atendemos a mujeres víctimas de violencia machista, menores en situación de desprotección y familias vulnerables? Pese a ser servicios 100% públicos, la Diputación, Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Gasteiz contratan a empresas privadas y asociaciones para su gestión. Esto implica cobrar 10.000 euros menos y trabajar 46 horas más que las trabajadoras públicas que realizan nuestro mismo trabajo. Un negocio redondo, ¿verdad? El Convenio de Intervención Social de Álava finalizó su vigencia en 2020. Tras un proceso de negociación de más de 11 meses, hemos recibido por parte de AISA una propuesta que debemos valorar. En los siguientes puntos consiste la última propuesta trasladada a la patronal en la mesa negociadora del 2 de diciembre. Estos son nuestros mínimos. Reducción de la jornada de 32 horas, de las actuales 1.638 a 1.606 en 2024. Salario, subida del 7,5 con la garantía de IPC a la finalización de la vigencia. A 1 de enero de 2024, el cobro durante el periodo de IT por enfermedad común aumente del 75% actual al 90%. A 1 de enero de 2024, la compatibilidad de los domingos con plus de turnicidad y con el plus de nocturnidad. Que el personal de limpieza pase al grupo 4. Plena equiparación de las parejas de hecho y de derecho, aceptando diferentes propuestas para su concreción. El próximo 11 de diciembre a las 12:30 en la Virgen Blanca, manifestación por el tercer convenio de intervención social de Araba. Es importante que acudas tú y todas las personas de tu entorno. Entre todas, la pelea por conseguir un convenio es posible. Es por ti, es para ti. Participa.